Bueno, jóvenes, tengan buenos días. Vamos a continuar en relación al texto 2 para enfocarnos fundamentalmente a lo que establece Amador. ¿De qué va la ética? No olvidemos que en la anterior clase nos habíamos quedado fundamentalmente en establecer lo que era el bien común, cuando Dorado nos daba los elementos principales de la definición para poder entender cómo dentro del proceso histórico se había comenzado a desarrollar este concepto y que tenía una ambigüedad, varias definiciones en cada tiempo y cada uno establecía fundamentalmente. Y a través ya de la época contemporánea se establecía que el bien común, se establecía también una relación fundamental como era la ética profesional o la ética pública. ¿Pero qué era la ética? Es ahí donde tenemos que en este segundo texto vamos a definir fundamentalmente primero su origen, cuáles han sido los primeros elementos por el cual se comienza a establecer, cuál es la relación que tiene fundamentalmente dentro de lo que es la ética y la moral, y por último, en qué medida puede establecer fundamentalmente dentro de lo que es la ciencia política para poder establecer lo que es la ética. Una parte introductoria, podemos establecer fundamentalmente que la ética tiene etimológicamente una definición, ya que dentro de la cultura griega son fundamentalmente ellos los que van a comenzar a profundizar este concepto. Y es ahí que en Grecia van a comenzar a establecer la definición de la ética como ethos. Y ethos para ellos significaba costumbres o hábitos que se tenía fundamentalmente dentro de sus polis o sus ciudades griegas para poder establecer. Si bien nace este concepto dentro de la cultura griega, los griegos lo van a establecer fundamentalmente como una disciplina filosófica para poder establecer fundamentalmente y determinar las acciones que se tiene fundamentalmente de los hombres sobre o en la sociedad. Entonces la ética, los griegos lo entendían como saberes de las acciones o conocimiento de las acciones que se tenía fundamentalmente dentro de del comportamiento dentro de la ciudad. Si bien se establecía un concepto filosófico para poder entender la conducta del individuo o los actos que realizaba dentro de la sociedad, es ahí que vamos a tener fundamentalmente a uno de los principales, que en este caso es Sócrates, ya que en la anterior clase habíamos analizado una pequeña introducción para poder establecer que Sócrates era su maestro y tenía un alumno llamado Platón. Y de Platón tenía también su alumno, que era Aristóteles, esa trilogía fundamental que se había establecido para que pueda establecerse los conceptos filosóficos y también los elementos de lo que va a ser la ciencia política posteriormente. Pero volviendo al tema, Sócrates ya en el 470 a.C. había comenzado ya a establecer las bases por el cual se va a comenzar a establecer lo que es la ética. Y la ética para Sócrates es una reflexión filosófica que también tiene fundamentalmente a través de un concepto que lo vamos a conocer o que lo conocen mayormente los diferentes intelectuales a Sócrates por el concepto que nos ha dejado a la humanidad, que es el conócete a ti mismo. Cuando establece este concepto, conócete a ti mismo, establece fundamentalmente el tipo de conducta que uno realiza internamente en relación a la parte externa, que es fundamentalmente en el ámbito de la sociedad. Y cuando establecía fundamentalmente el conócete a ti mismo, establecía fundamentalmente cómo yo me estoy comportando en relación a los demás. Si estoy estableciendo algunos elementos fundamentalmente para poder mejorar mi conducta el día de mañana. Imaginemos que el día de hoy he sido muy estricto con ustedes, pero tengo que comenzar a reflexionar filosóficamente y para la siguiente clase tengo que establecer fundamentalmente ya una flexibilidad para mejorar mi conducta ante ustedes. Y ustedes me van a valorar si en el caso soy demasiado exigente o demasiado que no establece mucho dentro de lo que es la exigencia, lo opuesto. Entonces, ustedes van a valorar.
que en algunos casos ustedes dentro de la vida profesional y también en el ámbito académico van a comenzar a ver que dentro de la relación de conducta cada uno establece si quiere mejorar o quiere continuar o quiere cambiar. Mucho dependerá de una reflexión filosófica para podernos entender dentro de nuestros actos y conductas. Por eso Sócrates establecía ese concepto, conócete a ti mismo, ya que con este concepto, internamente, yo podía reflexionar. Si lo estoy haciendo bien, puedo continuar, o si lo he hecho mal, puedo modificar, pero en relación a mi conducta en la parte externa con los demás, que en algunos casos tal vez he sido muy intolerante, o demasiado tolerante, o demasiado bondadoso, o demasiado cruel. Bueno, estableceremos fundamentalmente esta relación. Por eso Sócrates establecía fundamentalmente, conócete a ti mismo para regular tu conducta, ya que esta conducta nosotros internamente lo realizamos y los externos, que son nuestros compañeros o nuestras familias o vecinos, nos ven fundamentalmente en base a la conducta que realizamos. Si soy un buen deportista, internamente me esforzaré, pero ¿quién me va a catalogar y me va a valorar? Son mis compañeros que están alrededor mío. O en relación a la población, que establecerá si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y es ahí que uno tiene que establecer fundamentalmente una relación que le permita mejorar fundamentalmente la conducta. Por eso Sócrates comienza a establecer este análisis fundamentalmente sobre la ética. Y sobre esta base, Amador nos va a dar también algunos elementos para poder establecer y definir fundamentalmente la ética y su relación fundamentalmente en el ámbito político. Vayamos a establecer qué nos dice Amador en relación a la ética. Si bien dentro de su texto, que establece fundamentalmente, lo va a establecer que en una palabra, entre todos los saberes posibles existe al menos uno imprescindible, el que ciertas cosas nos conviene y otras no. Entonces, lo que estaba estableciendo Amador, que cada persona dentro de nuestra actividad o la vida cotidiana, siempre hay cosas que son imprescindibles y es parte fundamental de nuestra esencia para poder establecer la relación. Y es ahí que tenemos, dentro de lo que se determina fundamentalmente, y nosotros establecemos qué es prioritario, qué es esencial o qué es fundamental, pero dentro de nuestra percepción. Y según Amador también establece que no nos conviene ciertos alimentos, sino nos conviene ciertos comportamientos de ciertas actitudes. Lo que nos quiere decir que si bien tenemos la parte de la alimentación, que nosotros decidimos, cada uno, porque no son todos lo mismo, a algunos les gustará la fruta, a algunos los vegetales, y cada uno establecerá la forma de cómo desea alimentarse. Pero también tenemos diferentes conductas y comportamientos que reflejamos dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestro entorno, que en algunos casos lo van a establecer como actitudes para poder determinar. Pero también tenemos algunos valores internos, que Amador nos va a decir que la mentira es algo en general malo porque destruye la confianza con la palabra. Y todos necesitamos hablar para vivir en sociedad y enemistar las personas. Pero a veces parece que puede ser útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventaja. Según para Amador, las personas dentro de nuestro entorno podemos establecer lo que es la mentira. Pero también, en algunos casos, las mentiras pueden ser también algo favorable dentro de nuestro entorno, ya que no olvidemos que cuando una persona, generalmente esto ocurre en el tema de salud, los médicos saben la situación, cómo estamos actualmente en el tema, y ellos ya tienen un diagnóstico. Y ellos toman una decisión. Si querer que establezcamos una posición que en algunos casos es una mentira, pero una mentira piadosa para que el paciente pueda reaccionar y pueda levantar los ánimos para poder establecer. En algunos casos, las mentiras tratan de no dañar con mayor impacto el problema,
y tratan de minimizar y encontrar algún tipo de alternativa, que en algunos casos la mentira puede ser favorable o desfavorable dependiendo de la situación, para poder establecer fundamentalmente en qué medida puede ser ventajoso o desventajoso. Mucho establecerá el análisis que establece dentro de lo que es más que todo para poder determinar cómo está la situación. Si bien se establece fundamentalmente, también Amador nos da que es un medio natural que cada animal parece haber perfeccionado en lo que es bueno y lo que es malo. Para él, sin discusiones ni duda. No hay animales malos ni buenos en la naturaleza. Aunque existan las moscas, consideramos malos a la araña que tiene su trampa y se lo come. Entonces, ¿qué nos quiere decir este caso? Que en algunos casos, dentro del ámbito de la naturaleza, que es el medio natural, algunas especies nosotros lo valoramos según a su conducta, que en algunos casos puede estar haciéndolo bien, o en otros casos puede estar haciéndolo mal, pero nosotros valoramos fundamentalmente en relación a la conducta, que en algunos casos puede ser favorable, puede ser un equilibrio para la sociedad, que algunas especies tengan que desaparecer, o dentro de su proceso puedan fortalecer. Entonces mucho depende de cómo establecemos la valoración para poder determinar. Y es ahí que Amador nos pone un ejemplo fundamental. Dentro de las leyes naturales, en África se había establecido fundamentalmente que hay algunos tipos de colonia que se establece dentro de la relación, como en este caso las hormigas blancas. Las hormigas blancas, que son base dentro de lo que es la naturaleza, comienzan a desarrollarse fundamentalmente en su hormiguero y hacen grandes construcciones más dentro de su propia estructura y su organismo. Comienzan a desarrollar grandes construcciones que están, según para su capacidad, una cantidad muy elevada, que puede ser la construcción, o salir más de su fortalecimiento de su construcción a poder demostrar su talento dentro de las otras especies, que si bien se había establecido fundamentalmente dentro de lo que es la naturaleza, ya que la naturaleza los había reprogramado fundamentalmente para construir y diseñar y también defenderse. Y es ahí que podemos establecer fundamentalmente que en algunos casos hay especies ya programadas que están dedicados fundamentalmente a una actividad, y en este caso a la actividad laboral. Pero en algunos casos puede generarse algún tipo de accidente que se destroce la colonia o se destroce fundamentalmente el hormiguero, pero también hay otra especie que sale a su defensa, mientras los otros se dedican fundamentalmente, en este caso, tratar de recuperar o tratar directamente de reconstruir lo dañado. Y es ahí que hay otra especie que automáticamente sale a su defensa para proteger fundamentalmente al hormiguero y es ahí donde nace este concepto, que la naturaleza en algunos casos ya ha designado qué tipos de especies se van a dedicar fundamentalmente a la actividad laboral y otros a la defensa. Y ese concepto de defensa, en algunos casos, lo vamos a establecer como valentía. Esa valentía que tiene fundamentalmente por defender, ya que su naturaleza y su esencia está fundamentalmente en defender, en este caso, la relación de la colonia, hasta que se recupere toda la estructura y los miembros de la sociedad que son internamente en este hormiguero puedan sobrevivir. Entonces la naturaleza ha establecido fundamentalmente un diseño de quiénes son los que tienen que dedicarse a construir y quiénes tienen que dedicarse a defender o proteger fundamentalmente. Y es ahí que va a surgir una obra que ustedes ya lo han leído en el colegio, que es la Ilíada de Homero, ya que en esta obra Homero trata de reflejar fundamentalmente cómo nace ese concepto de la valentía, que si bien en la naturaleza está algo subjetivo, ya que no reconocemos esos hechos de estas especies porque lo pasamos superficialmente, pero dentro de su entorno se establece fundamentalmente los conceptos, que es más que todo el tema de la valentía. Y Homero, dentro de la Ilíada, comienza a analizar fundamentalmente a Héctor, ya que Héctor es el mejor guerrero que tiene Troya.
y no olvidemos que es príncipe y futuro rey, en este caso de Troya, ya que desde su niñez se lo ha ido preparando. Tal vez la naturaleza no le ha dado esos dones, como en el ámbito de algunas especies, pero dentro del entorno de la sociedad se lo ha ido preparando fundamentalmente dentro de los principios que en este caso sería la defensa, lo que es la honradez, lo que es la valentía y fundamentalmente el heroísmo, ya que establecerán estos conceptos que si bien la naturaleza no te ha dado, pero el entorno sí te ha comenzado a establecer y fortalecer dentro de tu proceso de vida. Y es ahí que en la Ilíada se establece fundamentalmente que Héctor tiene todos estos componentes que desde su niñez hasta su juventud, hasta su madurez, ha ido fortaleciendo y desarrollando por la presión externa y él asimilando fundamentalmente la responsabilidad que se tiene dentro de su país. Si bien se había establecido este principio, es ahí que tiene fundamentalmente, el caso de Héctor, tiene que enfrentarse fundamentalmente con Aquiles. Aquiles, considerado uno de los que tiene mayor capacidad dentro de las destrezas militares y su fuerza, tiene que enfrentarse fundamentalmente con Héctor. Y Héctor, en algún caso, tenía la oportunidad fundamentalmente de no asistir a esta contienda. Podía haber establecido de que está enfermo o de que no está en condiciones de enfrentarse. Pero la presión que se había generado fundamentalmente dentro de su entorno y dentro de su formación de vida, de Héctor, está casi obligado de cumplir lo que se había establecido dentro de su formación. Y es ahí que se va a enfrentar fundamentalmente a uno de los mejores guerreros dentro de esa época, que es Aquiles. Y es ahí que fundamentalmente, dentro de lo que es el ámbito de la que es la palabra fundamental, la libertad nosotros tenemos que entenderlo fundamentalmente que dentro del ámbito de la naturaleza no está establecido. Cada uno de los miembros de las especies de la naturaleza ya están determinados bajo fundamentalmente ya una autodeterminación de su conducta, que por naturaleza establece. La libertad solo se aplica fundamentalmente en relación más que todo a los hombres. Los hombres pueden decidir fundamentalmente si establecer, continuar o no, como el caso de Héctor. Héctor tenía la libertad de no salir al encuentro con Aquiles y quedarse, o escapar en la noche, tenía esa libertad. Pero esa libertad él lo estableció fundamentalmente para poder mantener esos valores que ya se había establecido dentro de su formación. Y esa validez que se tiene dentro de su formación lo permite establecer y tomar una decisión, que él libremente decide ir a la contienda y establecer el enfrentamiento sin establecer cuál será el resultado. Pero tenía la libertad de ir o no ir, que es lo muy contrario en relación a lo que son las especies dentro de la naturaleza. Por eso, Amador nos da este ejemplo para poder determinar que en el ámbito de la naturaleza ya estaríamos predestinados, en algunos casos, en algunas especies, y en el caso del ser humano todavía tenemos una posibilidad, que en este caso es una decisión que tomamos libremente. Por eso, los hombres nunca pueden estar seguros de todo, mientras que con los animales o con la naturaleza ya están programados biológicamente o culturalmente. Los hombres siempre podemos optar finalmente por algo que no está en nuestra programación. Entonces, según para Homero, este es el concepto de libertad, que podemos nosotros decidir lo que todavía no estamos determinados en el ámbito de la naturaleza. Si bien establece, Amador nos va a dar fundamentalmente para poder definir cómo se entiende el concepto de libertad. Y libertad, para Amador, lo entiende fundamentalmente en relación a que no somos libres a elegir lo que nos pasa. ¿Qué quiere decir con esto? En algunos casos, si bien tenemos una libertad de poder establecer fundamentalmente una decisión, pero hay cosas que no podemos definir o no podemos establecer.
Y uno de estos casos es establecer fundamentalmente que nosotros no hemos elegido el día que vamos a nacer, como el caso de ustedes. Cada uno de ustedes tiene diferentes signos estableciendo su fecha de nacimiento, pero ustedes en algunos casos no están conformes con esa fecha. Entonces no han tenido la libertad de elegir. Entonces es ahí donde se genera fundamentalmente estas diferencias que si bien hablamos del principio de libertad, pero en algunos casos no lo podemos elegir fundamentalmente, como el caso de nuestras fechas de nacimiento o en relación a los padres. Tal vez queríamos un padre muy bondadoso, o un padre muy exigente, o un padre cooperativo, o un padre, bueno, con los diferentes valores que uno puede definir, que cada uno establecemos dentro de nuestro entorno. O tal vez queríamos ser norteamericanos, o queríamos ser argentinos, tal vez por las condiciones de que siempre ganan el mundial, a diferencia del nuestro, que pasó recientemente, estos días, en relación a la contienda de las eliminatorias. Entonces, cada uno, en algunos casos, no elegimos libremente el lugar, sino ya estamos establecidos fundamentalmente, en este caso, que ya estamos determinados por algunas situaciones externas que escapan de nuestra voluntad. O el caso de la enfermedad. Nadie está propenso a que te pase algo el día de mañana. Entonces te puede generar un problema. O la naturaleza ha sido bendecido contigo, si tienes algunos dotes que es fundamentalmente dentro de la belleza, bueno, cada uno establecerá cómo lo entiende el concepto de belleza para poder determinar. Si bien tenemos estas diferencias, sino libres para responder a lo que nos pasa tal como cual. Entonces, lo que está diciendo acá Amador, fundamentalmente solo somos libres para responder, no lo que ya tenemos, o lo que ya estamos, o dónde estamos. Eso no tenemos que ya establecer como un principio de libertad, sino ya establecer lo que ya tenemos que determinar fundamentalmente dentro de lo que es en la relación más que todo, para poder ya establecer las decisiones posteriores. Obedecer, rebelarnos o ser prudentes o temerarios o vegetativos o resignados establecerá fundamentalmente algunas características que en algunos casos nosotros podemos establecer. Pero hay otros casos que ya por condiciones, en este caso por determinación, ya no podemos cambiar. Y es ahí que Amador nos da este concepto fundamentalmente de la libertad, que en algunos casos podemos todavía tomar algunas decisiones, pero en otros casos ya no. Ya hemos establecido fundamentalmente dentro de lo que ya son las designaciones que a veces se tiene dentro del ámbito, en este caso del entorno social. Si bien establece también la libertad, según para Amador, ser libre para intentar algo que no tiene nada que ver con logrado indefectiblemente. No es lo mismo la libertad que la omnipotencia. ¿Qué está diciendo acá Amador? Que la libertad, si bien se establece fundamentalmente las decisiones que puedo tomar, pero en algunos casos no podemos definirlos fundamentalmente, ya que cuando hablamos de la omnipotencia son designios que ya están establecidos y eso nosotros no lo podemos cambiar y eso ya está parte fundamentalmente de nuestra esencia. Y es ahí que Amador comienza a establecer que en algunos casos es tratar de establecer nuestro principio de libertad, pero hay algunos casos que ya están determinados. Si bien en este caso puedo elegir un tipo de religión, pero en algunos casos no puedo cuestionar la existencia. Puedo establecer una religión más estricta o menos estricta, pero estará presente siempre la religión. Ese es un concepto omnipotente que en este caso no podemos cuestionar, pero sí podemos establecer la forma de cómo podemos entender la religión según nuestro principio de libertad. Seremos más exigentes o menos exigentes dentro de la religión, ya dependerá de cada uno de nosotros. Si bien se establece dentro de lo que se establece fundamentalmente esa capacidad de acción que tengamos para obtener fundamentalmente un resultado que nos permite establecer un principio de libertad que cada uno tiene dentro de su esencia. Y eso nos permite establecer dentro del ámbito. Si bien Amador nos da estos elementos para poder determinar fundamentalmente
Primero, determinar que en algunas cosas ya están establecidas y otras que podemos todavía tomar alguna decisión, que esto nos da el principio de libertad, pero también hay cosas que dependen de mi voluntad. Esta voluntad, que según Paramador, también nos hace libres, fundamentalmente. Y estas voluntades, que pueden ser directamente en algunos casos, y esta voluntad, no todo depende en relación a las voluntades, porque en el mundo hay muchas voluntades y muchas necesidades que no controlamos a nuestro gusto. El hombre podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos equivocarnos. ¿Qué establece Amador? Amador establece que si bien tenemos voluntad de poder realizar o establecer, eso es un principio que nos da como base de la libertad que tenemos, como ustedes han decidido estudiar la carrera de ciencias políticas. Ustedes han tomado una decisión, en algunos casos, libremente, y la voluntad está dentro de su esfuerzo que ustedes van a tener primero en aprobar lo que son los cursos, en este caso prefacultativos, y posteriormente ya en la carrera establecerán cada materia para poder determinar. Y su voluntad estará sujeto a su formación, fundamentalmente. Y según Paramador, eso es lo que establecemos dentro de la relación. Pero en algunos casos las voluntades, si bien tenemos, en otros casos no tenemos ese principio de voluntad. ¿Por qué? Porque estamos sujetos en algunos casos de equivocarnos. En algunos casos, alguna decisión que hemos tomado, podemos equivocarnos. Pero es parte de la naturaleza humana, ya que también todo, en este caso, para poder establecer una verdad, tenemos que establecer también una mentira. O, en este caso, queremos establecer fundamentalmente un esfuerzo que nos pueda permitir desarrollarnos. Y eso dependerá mucho de nuestra voluntad. Y nuestra voluntad será lo que nos va a permitir establecer el por qué queremos estudiar esta carrera o cuáles serán los objetivos que tenemos dentro de nuestro entorno para poder mejorar. Y es ahí que, según Paramador, una vez que ya habíamos establecido fundamentalmente lo que es la voluntad y establecer fundamentalmente algunos tropiezos que se nos da en relación a la equivocación, y es ahí que tenemos que entender que ambos nos da el saber vivir. Es el arte de vivir sin preferirse en lo que se llama la ética. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá Amador? Cuando establecemos fundamentalmente las personas, tenemos que comenzar a establecer fundamentalmente que de nuestra vida todo lo que vamos a ir acumulando va a ser la experiencia. Y esa experiencia nos va a permitir continuar una voluntad para poder continuar nuestra forma de vida dentro del ámbito de la sociedad, que es característico de cada individuo. Todo individuo, dentro de su formación, siempre ha tenido subidas y bajadas. Y es ahí cuando tenemos una bajada, estableceremos la voluntad que nos da para poder volver a subir con el mismo esfuerzo para podernos reivindicar ante los problemas que a veces es parte de la vida común. Y es ahí que para Amador lo entiende fundamentalmente que ese arte de vivir lo denomina ética. Y es ahí que vamos a comenzar a establecer fundamentalmente esta relación.